muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería mucho que os suscribierais. Es gratis y me ayudáis muchísimo. Darle a like si os gusta el vídeo y dejad todos los comentarios que creáis oportunos dentro del debido respeto. Una vez más, el vídeo va sobre el hijo de Camilo VI. La preocupación sobre su estado sigue siendo una alarma en España por el estado físico y sobre todo por las fotos que día a día está subiendo a su Instagram. Esta vez también la alarma salta por una publicación suya y poco a poco, pues él va mostrando en su Instagram las fotos de la hormonación, del estado de la hormonación, del proceso que va adquiriendo su cuerpo. Camilo Blanes es hijo de Camilo VI, como todo el mundo sabe, y ha vuelto a ser noticia este fin de semana por su preocupante situación. Es preocupante, hay un programa de televisión que lo sigue semanalmente y cada semana dan noticias más preocupantes, si cabe, sobre el proceso que está viviendo este chico. Se le sigue mucho también por redes sociales, es donde se sabe porque él publica fotografías que preocupan a la gente y a sus seguidores sobre todo, y a este programa de televisión y en general a toda España. Y México también está muy preocupado porque es un ciudadano mexicano también. Su madre es mexicana. Y en redes sociales esta semana ha mostrado su cambio físico por la hormonación y su estilo de vida sigue siendo el mismo, vicio tras vicio, unos amigos pues no muy agradables y de no mucho fiar. El joven, que ahora se hace llamar Sheila Deville, adquirió tratamientos en el mercado negro y eso es un serio peligro para su salud. Los tratamientos actuales parece ser de hormonación que está haciendo son comprados en el mercado negro, con los riesgos que conlleva todo eso, porque, bueno, si los comprara en un sitio homologado y científicamente y dentro de las normas sanitarias oportunas, pues tampoco tendría tanto problema. Es su vida y es, bueno, lo que él quiera hacer, aunque yo considero que su estado mental no es el apropiado para someterse a ningún proceso de hormonación, porque yo creo que no es consciente ni de lo que hace, que es por llamar la atención. A mí me da la sensación de que es una llamada de atención porque este chico parece ser que ha sufrido muchísimo y no encuentra su camino y ni se deja ayudar, que ese es también otro de los graves problemas, que es un chico que no se deja ayudar y que encima no tiene buenas compañías ni buenos amigos. Y entonces, pues se suman, todos los factores son perjudiciales para él. El único positivo es su madre, y su madre lo está intentando noche y día de las mil maneras posibles, pero el rechazo de él es grande hacia su madre y por tanto tendrían que ser, yo creo que las autoridades que ayudaran a su madre en este proceso de sacarlo del pozo. En su cuenta de Instagram, como ya dije, Camilín compartió una imagen de él que está desnudo dentro de la casa de su padre en Torrelodones, esa casa que fue heredada de su padre, que la tenía impecable Camilo VI en su momento y que ahora está pues bastante deshecha. Y en las fotos demuestra que su pecho ha empezado a crecer. En una de las fotos se ve claramente que tiene los pezones tapados, pero que hay ya una pequeña protuberancia, es decir, unos pequeñitos pechos. Más allá del efecto hormonal que está sufriendo en su cuerpo, la foto señala el deteriorado estilo de vida que tiene, porque sus pechos están llenos de costras y heridas de dudosa procedencia.
También tiene marcas de pinchazos, sobre su cuello y sobre sus hombros, cerca de las vías endovenosas. Eso es una muestra de que se está pinchando, no se sabe por qué, ni cómo, ni qué productos. Es decir, en las vías endovenosas, es decir, está pinchándose, en las venas y no se sabe qué material, ni de qué forma, ni quién lo pincha, ni si lo hace él. Es decir, la situación es muy, pero que muy preocupante. No es solo ya el estado hormonal, el que se está hormonando, como puede ser cualquier persona hoy en día, sino la forma, en que se muestra su cuerpo lleno de pinchazos, lleno de costras y un estado lamentable. Y en la foto, en una de las fotos, podéis comprobar vosotros también, porque la he puesto en el vídeo, que hay unos polvitos sospechosos encima de una mesa que son preocupantes y se teme mucho lo que es lo que todos conocemos y que es habitual en esa casa que ese polvo se pose sobre las distintas estancias de la casa, cosa que el abandono es absoluto y preocupante, sigue siendo preocupante. Y también se ve en el fondo de las imágenes, cualquiera de las imágenes de su casa, se ve un desorden, una suciedad, un deterioro, muebles hechos un desastre, platos por todos los sitios, vasos llenos de bebida, restos de comida, restos de bebidas, restos de todo. Es decir, un desastre y una preocupación, la verdad. Para cualquier madre como Lourdes, la preocupación es absoluta. Lourdes revela a los medios de comunicación que está intentando conversar con su hijo, ahora hija, sobre el descuido de la mansión, pero este le dice, o esta le sigue diciendo que es normal que una casa esté desordenada de vez en cuando no es de vez en cuando, que es habitual, que no hay de nada de qué preocuparse, que todo el mundo alguna vez tiene la casa hecha un desastre y que no pasa nada, es decir, su despreocupación es absoluta, aunque Lourdes lo intenta. Lourdes también dice que es imposible que su hijo mantenga una conversación por el terrible estado en que está. Pelea constantemente con su madre e incluso deja que un perro de un amigo le muerda en el trasero a su madre. Es decir, él está contra su madre, le importa muy poco su madre, yo creo que ni nadie, ni él mismo se importa. Le niega la entrada a la casa. Lourdes día a día lo sigue intentando. Lourdes se entera de que están en la casa ciertas amistades y pone grito en el cielo porque esas malas influencias la echan de la casa, hace que influyen sobre él para que eche a su madre de la casa. Em, y de hecho, un programa de televisión fue pues partícipe de que le gritaba a su madre desde la casa: "Que te vayas, fuera, fuera, fuera de mi casa, que te pires de mi casa". Es decir, él está en una situación y un estado emocional que no sabe ni lo que dice. Y todo va contra su madre, que es la que intenta ayudarle, claro. Y Lourdes se vuelve, pues, su preocupación es grandísima cuando ella se sigue enterando de que entran compañías allí, amigos, entre comillas, amigos que no son buenos amigos para su hijo, que le llevan sustancias y que no son buenas para la salud actual del hijo. Y Lourdes teme, claro, por su vida. Ella intenta tener conversaciones de vez en cuando tiene, algún estado de lucidez con el hijo, pero ella se da cuenta muy pronto que el hijo no puede llevar una conversación fluida, que no tiene
no tiene la estabilidad como para seguir una conversación emocionalmente, está perdido, como si no hubiera dormido en días y días y días, que es muy probable que sea así. Por lo tanto, esperemos que sigo pidiendo desde aquí a las autoridades que ayuden a esta madre a echar una mano a este hijo, a ingresarlo en un centro y, y que no miren para el otro lado, porque el problema no es solo de la madre, el problema es de la sociedad entera. Este chico necesita ayuda y se supone que está dilapidando la fortuna de su padre y con esas malas amistades. Y por favor, pido y suplico que las autoridades echen una mano a esta madre y que no la, entre todos no la dejemos sola. Y hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Os pido de nuevo que os suscribáis al canal y os seguiré informando sobre el caso de este caso de Camilín tan preocupante. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.